¿Alguna vez has sentido que el mundo se te cae encima y que, por más que trabajas, el dinero se te escapa como agua entre los dedos? Así vivía Elías. En un pueblo donde el frío te muerde hasta los huesos y las nubes se meten en tu cocina, este hombre estaba a punto de aprender que su peor desgracia era, en realidad, la puerta a una fortuna que nunca imaginó. Pero antes de ser rico, tuvo que quedarse con las manos completamente vacías. Elías no era un hombre de lujos ni de grandes estudios. Era un hombre de manos callosas y mirada limpia que se ganaba el pan subiendo a la sierra cada madrugada. Su única herramienta era un hacha vieja, su único transporte una mula cansada llamada Calandria, y su único motor era el amor por su esposa Marta y sus dos hijos, Mateo y Elena. En aquel rincón del mundo, la pobreza no era una estadística, era el aire que se respiraba, y Elías sentía que, por más que golpeara los troncos de roble, el destino siempre le devolvía menos de lo que necesitaba para llenar la olla. La vida en la montaña era un ciclo implacable de esfuerzo y recompensa mínima, donde cada centavo se sudaba y cada plato de comida se agradecía como si fuera el último. Elías se despertaba cuando las estrellas aún vigilaban el valle, sentía el suelo frío bajo sus pies, y sin quejarse, se preparaba para enfrentar la pendiente. Marta, siempre a su lado, le preparaba un café ralo y un par de tortillas con sal, envolviéndolas en un trapo limpio con una caricia que valía más que cualquier banquete. «Ten cuidado allá arriba, Elías», le decía siempre con esa voz que era su único refugio. «El cielo hoy se ve inquieto». Aquel martes gris, de esos donde el aire huele a metal y la humedad se te pega a la ropa como una segunda piel, Elías se despidió de su familia con una promesa silenciosa en los ojos. Hoy traería algo especial. Necesitaba dinero para las medicinas de la pequeña Elena, que llevaba noches luchando con una tos que le partía el pecho, y para un par de zapatos nuevos para Mateo, cuyos pies ya asomaban por las puntas de sus viejas sandalias. Subió más alto de lo habitual, buscando la madera más densa, la que mejor arde y por la que los panaderos del pueblo pagaban un poco más. Trabajó durante horas, ignorando el hambre que le rugía en el estómago y el cansancio que empezaba a entumecer sus hombros, hasta que el cielo decidió romperse sobre su cabeza. No fue una lluvia cualquiera, fue un diluvio que parecía querer borrar las montañas del mapa. El estruendo de los truenos retumbaba en las paredes de roca, y Elías, atrapado en una ladera sin refugio, intentó desesperadamente proteger su leña bajo unas mantas de yute viejo, pero el agua fue más rápida y violenta. En cuestión de minutos, lo que era un cargamento listo para vender se convirtió en un montón de troncos pesados, negros y chorreantes que no prenderían ni con la chispa de un rayo. «¿Por qué hoy, señor?», gritó Elías al viento, con la voz rota por la impotencia, mientras el barro le llegaba a los tobillos y sus ropas se volvían una carga de plomo. Se sentía derrotado, burlado por la misma naturaleza a la que tanto respetaba y a la que cuidaba con cada golpe de hacha. Sentado bajo un saliente de piedra que apenas lo cubría, vio cómo sus esperanzas de comprar las medicinas se diluían en el lodo. Sin embargo, en medio de aquel estruendo de agua y viento, recordó lo que siempre decía su abuelo: cuando el camino se borra por completo, es porque Dios está trazando una ruta nueva que tus ojos aún no pueden ver. Con ese pequeño hilo de fe, casi invisible pero resistente, amarró la carga inservible a Calandria y comenzó el lento descenso hacia el pueblo, tiritando de frío y con un nudo en la garganta. Al llegar al mercado, las burlas fueron el primer recibimiento, amargas como la hiel. Los otros comerciantes, resguardados bajo sus techos de teja y tomando atole caliente, se reían de verlo llegar con madera empapada. «¡Miren al genio de la sierra!», gritaba Rodrigo, un hombre envidioso que siempre buscaba pisotear a los humildes para sentirse poderoso. «¿Qué vas a vendernos ahora, Elías? Agua sólida. Eso no sirve ni para estorbar el paso. Mejor llévatelo al río para que regrese de donde vino». Elías agachó la cabeza, apretó las riendas de su mula y se quedó en un rincón apartado, empapado hasta la médula, esperando un milagro que, en ese momento, parecía una fantasía de niños. Pero justo cuando el mercado empezaba a vaciarse, las luces de las velas se encendían en las casas y la noche caía con su manto gélido sobre el pueblo, un anciano de capa oscura y mirada profunda se detuvo ante él. Era don Julián, el boticario, un hombre de misterios y pocas palabras que rara vez se mezclaba con la gente común del mercado. Don Julián observó los troncos empapados con un interés casi místico, como si viera algo sagrado en ellos. «Justo lo que buscaba para mi gran obra», dijo con una voz suave pero llena de una firmeza que hizo que Elías levantara la vista. Elías, confundido y temiendo una burla más, le explicó con honestidad que la leña estaba arruinada, que no ardería y que solo daría humo negro. Pero el boticario sonrió, y sus ojos brillaron con una luz antigua. «No la quiero para el fogón, joven. Para mis remedios más antiguos y poderosos, necesito madera que haya absorbido la esencia de la primera lluvia de la tormenta, porque es la única que conserva la fuerza mineral de la montaña antes de tocar el suelo. Te compro todo el cargamento ahora mismo, y te pagaré el triple de lo que pides». Elías sintió que un calor repentino le recorría el alma mientras recibía las monedas de plata.
Esa noche hubo banquete en su pequeña choza, hubo risas que espantaron al frío, la pequeña Helena recibió su jarabe y se durmió tranquila. Pero también, en el rincón más oscuro del pensamiento de Elías, una semilla de tentación peligrosa empezó a brotar. A la mañana siguiente, con el sol brillando intensamente y los pájaros cantando como si la tormenta nunca hubiera existido, Elías se despertó con una idea que le quemaba el juicio como un hierro ardiente. Si el boticario paga tanto por la leña mojada, ¿para qué voy a esperar a que el cielo se rompa de nuevo? Pensó con una astucia que no le pertenecía. Subió al monte con prisa, cortó madera sin cuidado, sin agradecer al árbol, y la llevó directamente al arroyo de la cascada para sumergirla a propósito. Mientras veía cómo los troncos se oscurecían artificialmente bajo el agua cristalina, Elías sentía que estaba siendo más listo que la vida misma, que por fin le había ganado la partida al destino. Pero la trampa es un lazo que siempre termina apretando el cuello de quien lo coloca. En el mercado, esperó y esperó bajo el sol abrasador, pero don Julián nunca apareció. Lo que sí apareció fue el calor del mediodía, que empezó a secar la superficie de la madera, revelando unas manchas blancas de salitre y una textura fibrosa que gritaban el engaño a los cuatro vientos. Rodrigo y los demás volvieron a burlarse, pero esta vez con razón. ¡Miren al estafador!, gritaban. Elías no sintió tristeza, sino una vergüenza corrosiva que le perforaba el pecho como un clavo. Regresó a casa con las manos vacías, la carga más pesada que nunca y la conciencia manchada por la codicia. Esa noche, solo en el patio, bajo la mirada fija de las estrellas, Elías lloró amargamente y pidió perdón por haber querido forzar la bendición con una mentira. Comprendió, con el dolor de la humillación, que Dios no premia la astucia de quien engaña al sistema, sino la obediencia y la entrega de quien confía incluso cuando el cielo se cae. Pasaron las semanas y Elías volvió a su vida de siempre, pero con un corazón más humilde y una atención nueva hacia las necesidades de los demás. Un día, mientras buscaba ramas secas en un sendero solitario y poco transitado, escuchó ruidos de forcejeo y gritos ahogados. Se asomó con cautela y vio a un grupo de bandoleros que habían emboscado a un carruaje elegante. Sin pensarlo dos veces, movido por un impulso de justicia que superaba su miedo, Elías usó su hacha para golpear rítmicamente los troncos huecos y empezó a gritar órdenes al aire con voz de mando, simulando que venía acompañado por un batallón entero de la Guardia Civil. «¡Rodeen el flanco izquierdo! ¡Apunten!», gritaba con tal convicción que los ladrones, asustados por el eco ensordecedor que se multiplicaba en las paredes de la sierra, huyeron despavoridos hacia la espesura, dejando atrás el botín y a sus víctimas. Para asombro de Elías, el pasajero del carruaje no era otro que don Julián. El anciano boticario, recuperando el aliento pero manteniendo su dignidad, lo miró con un respeto profundo. «Me has salvado la vida y mis fórmulas más preciadas, Elías. Pero más importante aún, has demostrado que tu valor no tiene precio». Don Julián extrajo de su túnica una pequeña bolsa de seda roja, bordada con hilos de oro. «No es dinero lo que hay aquí», advirtió el anciano. «Son semillas del árbol de la gratitud invisible. Es un regalo que solo la sierra otorga a quienes han sido probados por el fuego y el agua. Solo crecerán si las siembras en tierra limpia, las riegas con actos de servicio desinteresado y las cuidas con la verdad por delante. Si lo haces bien, nunca más conocerás la falta de nada, porque tú mismo serás la fuente». Elías aceptó el regalo con una reverencia, consciente de que esta era su verdadera oportunidad de redención y cambio de vida. Al llegar a su parcela, un pedazo de tierra pedregosa que apenas daba para unas cuantas calabazas, Elías preparó el suelo con una devoción que parecía una oración. No le dijo nada a los vecinos, solo compartió el secreto con Marta, quien lo apoyó con esa fe callada que la caracterizaba. Sembró las 7 semillas, una por cada miembro de su familia, una por los enfermos, una por los huérfanos y una por sus propios enemigos, y empezó a cuidar el terreno de una forma nunca antes vista en el pueblo. No solo quitaba las piedras y el espino, sino que empezó a dedicar gran parte de su tiempo a ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. Arregló el tejado de la viuda que vivía en la loma, cargó los cántaros de agua para los ancianos cuyos hijos se habían ido a la ciudad y compartió su poco maíz con aquellos que regresaban del monte con las manos vacías. Sus vecinos, acostumbrados al egoísmo de la supervivencia, no entendían por qué Elías, siendo tan pobre, se comportaba como si fuera el dueño de una mina de oro, regalando su tiempo y su escasa fuerza. «Estás perdiendo la cabeza, Elías», le decía Rodrigo desde su cerca, con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Esas tierras no van a dar nada por más que seas un santo. Deberías estar acumulando leña para el invierno en vez de perder el tiempo con gente que no te dará ni las gracias». Pero Elías solo sonreía. Sentía una paz que los billetes no pueden comprar y seguía trabajando en su huerto invisible, regándolo con el sudor de la solidaridad. Una madrugada, justo cuando la neblina empezaba a retirarse y el primer rayo de sol tocaba la tierra, el patio de Elías se transformó en un espectáculo que desafiaba toda lógica humana. De las semillas habían brotado árboles de troncos plateados, lisos como el cristal, cuyas hojas eran de un verde esmeralda tan intenso que parecían emitir luz propia.
No daban frutas comunes. De sus ramas colgaban unas esferas de un material cálido y traslúcido que guardaba en su interior un resplandor dorado. Don Julián llegó al poco tiempo, como si hubiera sentido el nacimiento de los árboles desde la distancia. «Lo has logrado, Elías», dijo conmovido. «Esas esferas son frutos de compasión, contienen una energía que puede iluminar hogares y, lo más importante, devolver la esperanza a los corazones que se han quedado a oscuras. En las grandes ciudades pagarán fortunas por ellas, pero recuerda la regla. Solo florecerán mientras tu corazón sea un canal abierto y no un pozo cerrado». La riqueza, real y tangible, llegó por fin a la casa de Elías. Pudo construir una casa de piedra sólida para Marta y los niños, compró tierras fértiles para que otros campesinos pudieran trabajar y se aseguró de que no hubiera un solo plato vacío en todo el pueblo durante los meses más duros del año. Pero, a pesar de la comodidad, Elías nunca dejó de vestir su ropa sencilla ni de subir a la montaña. Entendió que la abundancia no era un premio para su ego, sino una herramienta para mejorar su mundo. Sin embargo, el éxito y la bondad ajena siempre despiertan a los demonios del resentimiento en los corazones pequeños. Rodrigo, consumido por una envidia que le quemaba las entrañas al ver que el hombre al que siempre humilló ahora era amado por todos, empezó a sembrar mentiras en la plaza del pueblo. «Esa luz no es de Dios», susurraba en los rincones oscuros del mercado. «Elías ha hecho un pacto con sombras antiguas de la sierra. Sus árboles están robando la fertilidad de nuestras cosechas de maíz para brillar así. Si no acabamos con su huerto, pronto todos nos moriremos de hambre mientras él se hace más rico». El miedo, que es más contagioso que la peste, empezó a prender en algunos hombres. Una noche de sequía extrema, cuando el viento del norte soplaba con ráfagas calientes que hacían crujir la madera seca, una turba liderada por Rodrigo llegó a la casa de Elías con antorchas encendidas y gritos de odio. Elías salió a recibirlos, solo, sin armas, con la misma mirada limpia del primer día. «Hermanos, no hay magia negra aquí, solo el fruto de lo que todos podemos ser», intentó explicarles, pero el clamor de la multitud ahogó sus palabras. Los hombres lanzaron las antorchas contra los árboles plateados. La resina mágica, sensible al odio, ardió con una violencia inaudita, creando llamas de colores imposibles que se elevaban hacia el firmamento como lamentos de luz. En medio de aquel caos y del llanto de Mateo y Elena, sucedió algo que nadie esperaba. Una chispa gigante, impulsada por un remolino de viento, saltó por encima de la barda y cayó directamente sobre el techo de paja del granero comunal del pueblo, donde se guardaba todo el trigo y la semilla para la siembra del año siguiente. Si el granero se consumía, el pueblo entero estaba condenado a la hambruna y a la dispersión. Elías miró sus árboles ardiendo, su única fuente de fortuna y seguridad para su familia, y luego miró el granero donde estaba el futuro de sus vecinos, incluso de aquellos que le estaban gritando insultos. En ese instante de verdad absoluta, donde se define quién es un hombre, Elías no dudó. «¡Olviden mi casa!», gritó con una autoridad que detuvo a la turba. «Traigan los cubos del tanque grande. Si no salvamos el granero, todos moriremos». Elías fue el primero en lanzarse hacia las llamas del edificio comunal, arriesgando su vida para sofocar el fuego que ya devoraba las vigas principales. Sus propios árboles mágicos se convertían en ceniza detrás de él, pero él no volvió la vista atrás. Los hombres, impactados por aquel acto de sacrificio supremo, dejaron caer sus antorchas y, movidos por una vergüenza colectiva que les devolvió la cordura, formaron una cadena humana. Rodrigo, viendo cómo Elías lo rescataba de un derrumbe dentro del granero, a pesar de haber sido su agresor, rompió a llorar mientras lanzaba agua con desesperación. Trabajaron toda la noche, luchando contra el infierno, hasta que al amanecer, el fuego fue vencido. Cuando el primer sol de la mañana iluminó el desastre, el granero estaba en pie, a salvo, pero el hermoso huerto de Elías era solo un montón de cenizas grises y tallos carbonizados. Todo lo que había construido, la fuente de su riqueza material, se había esfumado en una noche. Los vecinos se reunieron alrededor de Elías cabizbajos, sin saber cómo pedir perdón por lo que habían provocado. Rodrigo se arrodilló ante él, con las manos quemadas y el rostro cubierto de tizne. «Lo he destruido todo, Elías. He matado tu bendición por mi propia envidia. No tengo cómo pagarte esto». Elías, con una sonrisa de paz que parecía venir de otro mundo, lo ayudó a levantarse. «No has destruido nada, Rodrigo. Solo has ayudado a que la semilla cumpla su propósito final. La riqueza que se guarda en un patio privado es solo una ilusión. La riqueza que se entrega para salvar al hermano es la que realmente se queda con nosotros para siempre». En ese momento, un viento suave y fresco empezó a soplar desde la cumbre de la sierra. Las cenizas de los árboles plateados no se quedaron en el suelo. Empezaron a elevarse, brillando con pequeños destellos dorados, y se dispersaron por todo el valle, cayendo sobre los campos de todos los habitantes del pueblo, sin hacer distinción entre amigos y enemigos. Don Julián apareció entre la multitud, caminando con su paso pausado y su capa al viento. «Hoy has completado el círculo, Elías», dijo el boticario con voz profunda. «Las semillas de la gratitud no mueren con el fuego, se multiplican con el sacrificio. Al estar dispuesto a perderlo todo por amor,
has sembrado la luz en el corazón de toda esta tierra. Ahora, la abundancia no dependerá de un solo hombre, sino de la unidad de todos ustedes. Y así fue como el milagro se hizo ley. El pueblo de las montañas de niebla nunca volvió a ser el mismo. Las cosechas de maíz empezaron a dar granos que alimentaban el doble. Los enfermos sanaban más rápido y, lo más importante, la codicia dejó de ser el motor de las personas. Elías nunca volvió a tener el huerto más grande, pero se convirtió en el consejero más respetado, el hombre que enseñó a todos que la verdadera abundancia no es un tesoro que se acumula, sino un río que debe fluir para no estancarse. Con el paso de las décadas, Elías envejeció con la gracia de los árboles antiguos. Se sentaba en su porche a ver jugar a sus nietos y a los hijos de Rodrigo, que ahora eran como su propia familia. A menudo, cuando algún joven se acercaba a preguntarle sobre el secreto del éxito o se quejaba de la mala suerte, Elías le contaba la historia de la leña mojada. Les explicaba que Dios a veces permite que se nos moje la madera y que se nos quemen los árboles para ver qué hay realmente dentro de nosotros. La abundancia, decía siempre con su voz clara, es una frecuencia del espíritu. Es la certeza absoluta de que el universo es generoso por naturaleza y que nosotros somos solo sus manos en la tierra. Nunca tengan miedo de quedarse con las manos vacías por ayudar a otro, porque una mano vacía es la única que Dios puede volver a llenar con algo mucho más grande de lo que podíamos imaginar. Aquel rincón de la sierra se convirtió en un faro para otros pueblos. Se fundaron graneros comunales que siempre estaban llenos, escuelas donde se enseñaba que el honor vale más que el oro y hospitales donde la ciencia de don Julián se mezclaba con la fe de Elías. Rodrigo, transformado por el perdón y el ejemplo de sacrificio, dedicó el resto de sus días a administrar los bienes del pueblo con una transparencia y generosidad que asombraban a todos. La lección se grabó en la piedra de las montañas. La abundancia es un código que se activa cuando dejas de pedir y empiezas a dar. Elías murió una tarde de primavera, rodeado de un valle que florecía con una luz dorada que solo los puros de corazón podían percibir. No dejó una fortuna en monedas, pero dejó un legado de luz que hasta el día de hoy sigue guiando a quienes se pierden en las tormentas de la vida. Hoy, cuando sientas que la lluvia arruina tus planes o que el fuego de la envidia de otros intenta quemar tus sueños, recuerda la historia de este leñador. Recuerda que la verdadera riqueza no es lo que tienes en el banco, sino lo que has sido capaz de dar cuando no tenías nada. No intentes forzar los milagros con mentiras. Deja que la vida haga su trabajo de limpieza y confía en que, después de cada incendio de purificación, lo que realmente importa volverá a brotar con más fuerza. Porque en la economía de lo divino, la única forma de poseerlo todo es tener el valor de soltarlo todo por el bien mayor. La historia de Elías termina aquí, pero su mensaje apenas comienza en cada persona que decide, a partir de hoy, vivir con las manos abiertas y el corazón dispuesto a ser un canal de bendición infinita.